del campo a la mesa. Saben ustedes que de pronto, por arte de magia no, se multiplica el precio. Hemos querido hacer el viaje de la patata. Es fácil de cultivar, barata y llena de nutrientes, pero es la que más dispara su precio en el camino que sigue del campo a la mesa. ¿Por qué pagamos lo que pagamos por un kilo de patatas? El campo es el punto de partida. Aquí se fija el precio en origen. Es el que se le paga al agricultor por el producto que cultiva. Viene marcado principalmente por la semilla, que tiene un precio alto, labores, abonado, fitosanitarios, riego y recogida. De ahí viene. De ahí viene ese coste. Alrededor de los 20 céntimos en nuestra zona el kilo. ¿A cuánto se le paga al agricultor la patata? Ahora mismo está la patata vendiéndose a 16, 17 céntimos al agricultor, incluso menos, ¿eh? Si a los agricultores se os paga por debajo de los 20 céntimos el kilo... Nosotros estamos perdiendo. El consumidor, bajo mi punto de vista, si yo lo vendo a 20, más de 70 céntimos no debiera pagar. El operador de campo es el siguiente eslabón de la cadena. Es el enlace entre el agricultor y el primer mayorista. Súmenle a la patata entre 2 y 4 céntimos el kilo. Es una persona que viene con un bolígrafo y un móvil. Te ve tus patatas y te dice, oye, esas patatas me gustan, te las pago a tanto. El producto se transporta por carretera en camiones como este. Añádanle un coste de unos 4 céntimos de euro el kilo. Y llegamos al almacén. Sé lo que me cuesta envasarla, sé lo que me cuesta en almacenarla y sé lo que me cuesta en repartirla. Entonces todo va sumando los costos. ¿Qué precio tiene ya una patata que ha pasado por tu mano? Pues alrededor, échale todo eso, pues alrededor de 8 o 10 céntimos. Ya está lista para llegar al siguiente punto, los tradicionales mercados de venta al por mayor. Transportar la mercancía hasta aquí y comercializarla encarece de nuevo la patata, hasta 3 céntimos de euro el kilo. En el mercado está en que se lleva a un asentador y ese asentador ya pone un margen. Habría que cargar poco el margen. Otra cosa es que se carguen los que se cargan, ¿eh? Cada uno puede pedir lo que quiera, si hay quien se lo pague. Por eso cuando salen estos camiones cuesta ya fijar un precio exacto para la patata. Y todavía le queda un paso más. Tiene que llegar hasta aquí, hasta la frutería del súper o la de su barrio, el detallista. Aquí encontramos la patata a un precio de 90 céntimos el kilo. Las patatas vienen costando de costo 62 céntimos. A eso hay que ponerle el IVA, que es un 4,5%, y el transporte, o sea, lo que es la gasolina, ya sin contar lo que es la mano de obra, que eso es importante también, porque la mano de obra hay que contarla, pero sin contarla se pone exactamente a unos 68 céntimos, 70 céntimos de coste. A 90 céntimos solamente es un beneficio de 20 céntimos. Esos 20 céntimos hay que descontar la parte proporcional de los empleados que tengan, lo que es la seguridad social, lo que son los alquileres que pueda costar, todos los impuestos que son retenciones de alquileres, IVA y demás. Al final te deja un margen muy escaso en el eslabón final. Pero vean lo que encontramos en distintos supermercados. Fíjense en el precio. A 1,40, a 1,49 y hasta 1,69 € el kilo. Y así es como en todo este camino la patata se ha encarecido casi un 900%. O lo que es lo mismo, al llevárnosla a casa hemos llegado a pagar casi 10 veces más que lo que nos costó en el campo. Bueno, pues a la vuelta de publicidad hablaremos sobre este asunto con Andrés Góngora, que es portavoz de la COAG, y Dani Pacheco, que es frutero. Ellos nos contarán por qué creen que los productos de pronto pues se ponen por las nubes cuando el agricultor pues dice que no le sale a cuenta. En unos minutos, hasta ahora. En Canarias vamos a recordar esa polémica de los últimos días, el malestar de los agricultores, porque dicen que ellos venden su producto prácticamente tirado de precio y en cambio los consumidores lo compramos bastante caro, desde luego comparando. Antonio Campos, qué apellido también traído, parece que lo hayamos hecho a propósito. Cuéntanos. Venga, vamos a la agricultura, ya que lo pide el apellido, ¿no, Cristina? Venga. Vamos a resumir, porque ha sido una semana, como bien dices, de intensas movilizaciones de los trabajadores del campo, pero ¿por qué ahora? Estas son las claves, fíjense. El detonante ha sido la subida del salario mínimo interprofesional. Ha sido el desencadenante, pero dicen los agricultores que evidentemente no es el causante de todos los males en el campo. Entonces, ¿qué denuncian los agricultores? Pues fíjense, denuncian que cada vez les cuesta más producir y que sin embargo cada vez les pagan menos por el producto. Además,
A esto hay que añadir que ese producto va pasando por muchas manos, es decir, a juicio de los agricultores hay demasiados intermediarios. Ojo, porque además en esa cadena, a veces las cadenas de distribución se quedan con unos márgenes bastante generosos de beneficios. Y un último problema que vamos a añadir, lo que se conoce como la venta a pérdidas. ¿Qué es esto? Pues una práctica que se lleva a cabo en algunos supermercados y que consiste en vender sobre todo leche o aceite a precio por debajo de coste. Son solo algunos de los problemas, Cristina, pero hay más, ¿eh? ¿Y cuáles son los productos que más se encarecen? Ponme algunos ejemplos. Pues mira, lo vamos a ver en un cuadro que además acabamos de actualizar. Estos son datos que maneja la COAG, tenemos a uno de sus representantes en mesa y lo vemos claramente. Fíjense, patatas y cebollas, su precio del campo a la mesa se encarece más de un 600%. Ojo, estamos llegando a pagar 7 veces más que lo que cuesta en el campo. Pero además el repollo, el ajo y la naranja en el último mes se han incrementado su precio, lo que cuesta en el campo, y sin embargo lo que nos cuesta a nosotros, más de un 500%. Es decir, a nosotros nos cuesta 6 veces más que lo que le cuesta al agricultor. Bueno, son datos de este mes, así que Andrés Góngora, portavoz de la COAG, y Dani Pacheco, frutero, contadnos. A ver, Andrés, ¿cuál es el problema? El campo, estamos en un proceso de movilización, llevamos... Sí. Prácticamente desde principios del otoño se ha intensificado en la última semana y está muy claro lo que estamos diciendo, y es que queremos que la actividad agraria se mantenga. Además, la que decimos que está en seria crisis es la explotación familiar, la mayoritaria en España, y lo que estamos pidiendo son precios justos. Pero ¿cuál es el problema? ¿Los intermediarios, las grandes superficies que son las que al final venden el producto? O sea, en tu opinión, ¿dónde está el problema? Bueno, nosotros lo que creemos, cada uno a lo largo de la cadena hace su papel, hace su servicio. Sí. Es verdad que hay mucha paja también, que absorbe buena parte de ese beneficio, pero lo que creemos necesario es que cada parte de la cadena podamos obtener una renta digna para poder cubrir costes de producción. Y nosotros, los agricultores, lo que nos ocurre es que nos acabamos quedando con el residuo del precio, sí, de lo que paga un consumidor. Todo el mundo va quitando su margen de beneficio, unos más y otros menos, sí, y lo que queda es lo que nos dejan al agricultor, que no vendemos, nos siguen comprando. Dani, el vendedor final, ¿cómo puede ser que haya tanta diferencia de precio? ¿Es verdad que tenéis tanto margen de beneficio o es que se va encareciendo por el camino? Evidentemente hay unos pasos que se siguen y que son necesarios para que el consumidor al final en su casa llegue ese producto. Nosotros evidentemente tenemos que marcar un margen, pero que no es superior para obtener unas rentas dignas, como ha dicho Andrés, y necesitamos esos eslabones en la cadena para conseguirlo. ¿Qué ocurre? Que claro, nosotros defendemos al pequeño agricultor y le estamos de su lado porque dependemos de ellos. Al final nosotros promovemos y defendemos el producto nacional, el producto del campo español, y además somos los que yo creo que también damos un valor añadido al cliente final, promocionando el producto de temporada y dando a conocer el origen que muchas veces se desconoce en otras superficies y que nosotros pues le ponemos en el conocimiento del consumidor. Y en tu opinión, ¿dónde está el problema? Yo creo que el problema está en que muchas veces no hay un balance entre lo que se produce y la demanda, desde mi punto de vista, porque nosotros estamos comprando productos unas semanas a un porcentaje muy inferior a otras semanas. Entonces hay una fluctuación muy alta que debería un poco regularse para que no haya estas fluctuaciones tan altas y en el que el campo consiga siempre una estabilidad de precio. Pero, Andrés, ¿se está produciendo más de lo que se puede vender? Bueno, yo creo que no, ni mucho menos. Y además tenemos un dato muy revelador. Marruecos, tomate, que es uno de los productos en la huerta española más importantes, es el tomate, y además se nos está cayendo a marcha forzada. Si hubiera más productos de lo necesario, Marruecos no habría introducido en la Unión Europea, en la campaña 18-19, la última que tenemos datos, 450 millones de kilos en Europa. Pero yo lo que tengo es una pregunta, es decir, los agricultores pensáis que a vosotros alguien os está timando por el camino porque os pagan muy poco dinero. Y la pregunta es, ¿al consumidor le están timando con el precio final o no? En cierta forma, sí, vamos a ver. Yo ayer fui a la frutería, como creo que irá mucha gente en España cada día, el sábado especialmente,
Y la gente que nos está viendo y que va a comprar sabe perfectamente que tú antes ibas y veías cosas que estaban a €1 el kilo, 1,20 y ahora valen 2. Y ayer vi precios espectaculares. Al agricultor le siguen pagando estos productos a 30-50 céntimos. Eso ocurre. Hay diferencias del 600% entre lo que le pagan al agricultor y lo que se está vendiendo al consumidor. Hay muchas razones, no todos los sectores tienen una situación así. Yo no quiero generalizar, pero sí es cierto que suben los combustibles, sube la luz, han subido los seguros agrarios, sube incluso el agua del regadío para muchos agricultores. Es cierto también que influye mucho el hecho de que a la hora de determinar precios en este país las distribuidoras, las comercializadoras tienen mucho poder de decisión. Eso ocurre también. Ocurre también que vivimos en un mercado global donde afectan sin duda las políticas arancelarias de Estados Unidos con Trump o que Rusia vete el producto de la Unión Europea. Ocurre también, porque está ocurriendo, hay mucha gente de agricultores que hablas con ellos y se quejan de que entra producto de Marruecos, de Sudáfrica, que viene de América también. ¿Qué ocurre? Hay muchos distribuidores que compran ese tipo de producto porque es más barato, con lo cual fuerzan los precios de España a la baja. Y luego termino con una cosa que es importante en España. La reforma de la PAC, que está a la vuelta de la esquina, a partir de 2021. La política agraria común. Hay mucho dinero en juego y ahí se habla de una reforma donde vamos a tener que aplicarnos porque si bajan el dinero, lógicamente se reduce la subvención. Y ahí cuidado, porque el grueso del dinero de la PAC no se lo reparten precisamente los pequeños agricultores, el grueso se lo reparten los grandes terratenientes. La tierra, los que tienen la tierra. A veces solo los grandes terratenientes. Las empresas, sean agrícolas o sean industriales, todas buscan productividad, eficiencia y rentabilidad. Eso es así. El problema está en que muchas veces cuando comparamos el campo español solamente en el ámbito de por ejemplo, la mano de obra, no es que en Marruecos es más barata, no es más barata. Sí que lo es, ¿no? Por supuesto que lo es, pero no comparamos con otros entornos en donde por puramente efectos tecnológicos que han tenido ayudas desde el Estado, han tenido ayudas de todo tipo, han conseguido una eficiencia, una rentabilidad y una productividad en sus campos en las que prácticamente no hay ninguna persona y que funciona todo de forma automatizada. Y eso lo sabemos, está mecanizado el campo. Entonces consiguen vender países europeos a un precio que nosotros no podemos vender porque tenemos unos costes salariales a veces, que es verdad que comparados con otros países son superiores. Pero ojo con no darle la antesala a la tecnología, a lo que sería poner en marcha modelos de cambio, de reconversión del propio campo, porque eso es la antesala de lo que va a pasar en otros sectores, no solamente agrícolas. Andrés. Pero, a ver, hay países en la Unión Europea, hay agricultores con los que estamos en contacto, en Francia, en Alemania, en Holanda, que están en una situación similar a la agricultura española. Las ayudas de la PAC no lo van a arreglar, porque los agricultores de fruta y hortalizas no recibimos ayudas de la PAC. Van a la tierra y los agricultores de fruta y hortalizas tenemos muy poquita tierra. Es verdad que la mayoría de las ayudas se reparten a esos grandes terratenientes. Y las importaciones de terceros países nos lleva a competir con unos modelos de agricultura que no tienen nada que ver con los nuestros. Y para nosotros es fundamental que lo que venga de fuera se controle. Y por supuesto que hay una estafa al consumidor en el momento que no puede diferenciar un producto en un supermercado que no se sabe si es de aquí, si es de allí o de dónde es. Paco, Marisol. Entonces, ¿cuál usted cree que sería la solución en estos momentos? Se lo digo porque el Gobierno ha abierto un debate con las grandes superficies para intentar ver cómo se puede solucionar el problema. Que, por favor. Y luego ha planteado la reforma de la ley de la cadena alimentaria para intentar que ustedes cobren por al menos lo que les cuesta producir. Y luego una última cosa, hablaba usted de explotaciones familiares. Yo no sé si el hecho de que sean explotaciones familiares muy pequeñas esto dificulta el que puedan marcar un precio y si haría falta en España que estas explotaciones se agruparan para tener cooperativas más grandes. Esto podría ser una línea de solución también. Ese trabajo se ha hecho. Los agricultores estamos organizados en cooperativas para llevar nuestro producto al mercado. Yo pertenezco a una cooperativa que es la más grande en volumen de tomate de Europa. Además la conoce, lo hemos estado hablando antes. Todo ese trabajo se ha hecho. Yo, bajo nuestro punto de vista, y lo que estamos pidiendo en las movilizaciones es un marco normativo que prohíba a las cadenas de supermercados a abusar de los agricultores. Solamente un detalle muy rápido. Casi ningún consumidor lo sabe. Cuando un supermercado dice que el 70% de descuento en la segunda unidad, nos obliga a aplicar ese descuento a la hora de nosotros vendérselo. Y eso es una situación ilegal. Paco. Podemos empatizar, ¿no? Y sentirnos próximos y
y es verdad que el campo ha sido abandonado, ¿no? Pues ya no interesa, no importa. Es decir, históricamente era el sector más importante porque era el que abastecía a la sociedad, pero es que no podemos ir en contra de la realidad del mundo, ¿no? Es decir, desgraciadamente Francia supo defender muy bien los intereses, es de manual explicarlo, no han sabido defenderlo, y culpar a las grandes distribuidoras, bueno, pues está bien, ¿no? Pero al final el consumidor, la gente que nos ve, quiere productos baratos. Luego la Unión Europea está obligada por sus convenios internacionales. Es decir, no olvidemos que el tomate marroquí o el que sea, yo no soy experto en el sector agrario como lo es usted, que sabe, lo conoce mucho mejor, pero yo la sensación que tengo conociendo la historia, cómo va evolucionando, es que es una guerra que está perdida, porque al final, ¿qué ocurre? Que las grandes explotaciones pueden producir centenares de miles de kilos, centenares miles de kilos o de toneladas de trigo y de todo, ¿no? Entonces, o se reconvierte, y el Estado es donde tendría que participar para resolverlo. Como ha dicho Jesús, ya ha marcado, es que evidentemente en esa cadena, en todos los eslabones, ha subido el coste de todas los servicios que tiene que usar y disponer cada eslabón. Entonces, claro, todo se va sumando y al final es el consumidor el que lo ve en la cesta de la compra. Pero no por eso creemos que sea el consumidor, yo creo, estafado. O sea, esa palabra la verdad es que queda demasiado grave. Entonces, sí que es verdad que lo nota. La pregunta es por qué todos los eslabones de la cadena van subiendo sus márgenes, pero no el agricultor. O sea, el agricultor no se... Esa es la pena, porque es tan simple como eso. Los productos están baratos. Tú cuando vas a comprar a los centros comerciales, no es verdad que sean caros. Depende si vas a comprar, depende del estrato social. No, claro, es comparado con cómo la vendió la caro, que no es caro. A ver, depende del producto que vayas buscando. Yo creo que vas poco a comprar fruta y verdura. Me encanta ir a comprar, ¿eh? Hombre, pues antes lo que costaba 1,20 ahora vale 2. Pero es que es una ecuación. Estamos hablando de la cadena de valor y de la plusvalía, Carlos Marx. Es decir, estamos hablando de por qué el que genera la cadena de valor, o sea, la plusvalía o el plusvalor, que es como se llama, es el que no recibe las rentas de lo que eso se produce a lo largo de toda esa cadena de valor. Y es una cosa que ya se habló de este grafismo, viene casi a cuento, porque es muy de la época. Aquí se hizo una reforma agraria en el año 32. En el resto de Europa no se lo podían creer porque lo habían solucionado en el siglo anterior. Pero es que además los consumidores tenemos una gran parte de culpa de esto. Porque el consumidor resulta que quiere comer naranjas en agosto y melocotones en diciembre. Y eso no puede ser. Y se está cambiando mucho lo bonito por lo bueno. Y esa cosa de que sea bonito, de que esté en la bandeja, de que esté tan rico, pero oiga, ¿cuánto hace que no se comen un tomate que sepa tomate, por muy feo que sea el tomate? Pero esa mentalidad al final yo me paro en la carretera y hay una señora que baja de su propio huerto y me vende los tomates a un precio justísimo para mí, justísimo para ella, sin ninguna otra cadena de valor, que es quien lo produce, y encima está mejor que cualquier tomate que compro en cualquier supermercado. Desde el pequeño comercio y el comercio legislado, la verdad es que una venta así, como has dicho tú, en una carretera y tal, lo entiendo. Es hablar de otra historia, que ocurre, efectivamente. Pero volvemos otra vez a lo mismo, es que el producto que tenemos nosotros en España es muy superior al cualquiera que viene de extranjero, y no se defiende ni se da a conocer el origen. Entonces, muchas veces, pues, ¿qué ocurre? Que claro, comparan solamente el precio, y en cuanto a precio, pues no se puede competir o el público no encuentra ese valor añadido de un producto nacional a un producto extranjero. Venga, cierra, Andrés. Cierra, que tengo que ir terminando. En la mesa quiero dejar muy claro que esto no es una guerra agricultor-frutero. No, por favor. De hecho, nosotros defendemos el modelo de tienda, de barrio, de cercanía, con una persona. Ahora, la distribución lo se está haciendo supermercados, sí. Esa es la guerra. Sí, totalmente. ¿Cuántas distribuidoras hay? Tengo que ir cerrando. Nada, pero eso ya existe. Solo un supermercado da la alimentación al 25% de España. Yo soy hijo de comerciantes. Venga, y es un modelo que desgraciadamente o los comercios se van reconvirtiendo y van dando valor añadido, sino como es normal, es que está pasando en todo el mundo. Pues los pueblos sin gente vamos hacia eso. ¿Vais a seguir con las movilizaciones? Las movilizaciones continúan. Lo del gobierno es una vergüenza que el gobierno salga diciendo que va a hablar para intentar convencer a las cadenas de supermercados. Queremos normativa, queremos regulación, no intentar convencernos por las buenas. Estaremos pendientes de cómo evolucionen las cosas. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias también, Dani. Bueno, vamos a ver lo que ha dado de sí la semana políticamente hablando, que ha tenido de todo un poco.